Sacar a mi mamá de Cuba fue todo un sueño para mí y también fue muy difícil porque, como todos ustedes saben, las cosas en Cuba son diferentes al resto del mundo. Por ejemplo, si vas a comprar un pasaje para salir de Cuba, te va a costar 3 o 4 veces lo que te costaría un pasaje normal. Y esto fue uno de los primeros retos que enfrentamos para que ella pudiera tomar un vuelo de Cuba a Guyana, reunir la cantidad de dinero necesaria para comprar el pasaje, para pagar el hospedaje, para que ella pudiera hacer ese viaje. La verdad fue bastante fácil porque tuve la ayuda de mis primos y mis tías y entre todos pudimos pagar y costear el viaje. Pero había muchas preocupaciones alrededor porque da la casualidad que mi mamá tenía la cita en la embajada en Guyana el mismo día que Trump asumió la presidencia. Y eso es algo que no teníamos en cuenta y que nadie se percató de eso al sacar la fecha de la cita. Pero bueno, eso es otro cuento que más adelante se enterarán. Como le iba diciendo, sacar a mi mamá de Cuba no fue una tarea fácil. Nos enfrentábamos con que mi mamá no iba a viajar sola, iba a viajar con mi tío, pero ninguno de los dos nunca en la vida habían viajado ni a otra provincia en Cuba. Literalmente son dos personas de 50 años que apenas saben usar el celular para mandarle un texto. Ese son el tipo de personas que son mi mamá y mi tío. Y al enfrentarse al reto de tomar un avión, hacer la escala en un tercer país y llegar a Guyana, todos estaban muy preocupados. La verdad fue que me sorprendió de que todo saliera bien, entre comillas, y de que pudieran llegar sanos y salvos a Guyana. Hasta el último día yo estuve diciéndole a los dos paso por paso, cómo tenían hasta que caminar en el aeropuerto. Literalmente tuve que decirles cómo abrir el pasaporte para que me entiendan todo lo que tuve que explicarles. Cuando tú estés en el aeropuerto tienes que tirarte una foto con mi tío al lado, el hombre que los vaya a dejar en el aeropuerto, por favor que les tire esa foto, porque sin esa foto no saben quiénes son ustedes. Entonces esa foto ustedes me la tienen que mandar a mí antes de irse, antes de coger el vuelo, para yo mandársela a esa mujer y sepa cómo ustedes van vestidos y quiénes son ustedes. ¿Qué hombre? El hombre que los va a llevar usted al aeropuerto. Me voy a acostar 2 horitas a ver el pino del cumpleaños de la hija. ¿Estás nerviosa? ¿Qué eres el vuelo? Yo voy a sacar bueno, como a las 9. Te dije que vuelas a las 11:10. Y el día estaba llegando. El día antes, todo el mundo estaba nervioso. Estaba nervioso yo, estaban nerviosos ellos, aunque me dijeran que no. Y estaba nerviosa toda la familia que tenemos acá esperando un resultado. Un resultado que realmente nos sorprendió a cada uno y que no nos esperábamos. Pero lo más importante de este viaje era la poca confianza que yo tenía en que ellos iban a poder sobrepasar todos los retos que venían en el camino. Llegar al aeropuerto de República Dominicana, que no se les fuera el avión, llegar a Guyana, llenar por primera vez un documento de migración en ese país. No, ya no tengo tiempo para mandar fotos, me equivoqué en una cosa ahí. Encontrar a las personas que los estaban esperando para llegar a un hostal y prepararse para el día de la entrevista, dar su mejor versión. Todas estas cosas desencadenaron un estado de nervio que solamente pasaba por mi cabeza, un estado de nervios de ansiedad. En el video pasado, el motivo por el que yo me encontraba así era simplemente por toda la carga que tenía en mi mente de qué iba a suceder con mi mamá, de si iba a estar a salvo, de si iba a poder llegar a la entrevista, de si iban a poder sobrepasar todas las dificultades que se le venían. Dificultades que todo el mundo sabemos, que pierdas un vuelo, que se te atrase el vuelo y tenga que pasar muchas horas en el aeropuerto y no sepas qué hacer. Y todas esas cosas me tenían con una preocupación que me llevó a hacer un video concientizando a las personas de que hay veces nuestro cuerpo se sobrepasa en estrés y suceden los ataques de ansiedad. El día llegó. Entonces ya que le falta montarse en el avión, ¿no? Sí, ahora papi te fue a buscar unos caramelos ahí, a unos chupa chupa, ya le dije que le cogiera 100 pesos y comprara caramelos para mí, para él. Bueno, ¿estás nerviosa? Estás nerviosa. Mira cómo te quedaste callada y todo. Si puedes comerte en el avión algo y tienes que pagarlo, págalo en el avión si tienes que comerte algo. El vuelo dura 2 horas y media nada más, no dura 4 horas. Ah, ya. Entonces, cuando nos bajemos, ¿qué hacemos? Enseguida buscar la puerta. ¿Qué hacemos? Bueno, mi tío no le preguntó a la mujer dónde te daban el ticket. Ah, ya, supuestamente. Bueno, cuando tengas ese ticket tienes que ir para la puerta. Le preguntas a cualquier trabajador que veas del aeropuerto. Ya estamos en Dominicana, vamos a buscar el avión para Guyana. Oíste, te quiero, Dios te bendiga. Chao, papá.
Qué bueno que llegaron bien. Estoy trabajando. A ver si me da tiempo parar por ahí para llamarte un momentico. Ve rápido para la puerta. Busca el número del vuelo y mira a ver. Mira, esa llamada que yo recibí me devolvió el alma al cuerpo, porque me tomó de sorpresa que mi mamá se haya conectado a una Wi-Fi en un aeropuerto. Y es una de las cosas que yo no le expliqué. Literalmente, mi mamá me dio una galleta sin mano al decirme de una manera muy inteligente de que ella estaba preparada para todo lo que se viniera. En ese momento que ella me llamó y me dijo, ya estamos aquí, yo dije, ¿cómo ellos lograron conectarse a internet si fue el único paso posiblemente que yo no haya dicho? Conclusiones, ese momento fue mágico porque infravaloré las capacidades de mi mamá de adaptarse a situaciones y poder sacar la mejor versión de ella. Apenas el camino estaba empezando, ubíquense, estaban llegando a República Dominicana, aún le quedaban 3 horas de viaje para Guyana y encontrar a una persona que las recogiera y la llevara para el hostal. Todavía estábamos a medio camino, pero ya yo estaba mucho más aliviado. Y fue cuando de momento me relajé y dije, bueno, al parecer mi mamá puede con esto y con mucho más. A mí nunca me extrañó esto porque realmente fue una madre soltera que me cuidó desde siempre y me crió desde siempre sola junto a mis abuelos. Y como yo era pequeño, no puedes captar mejor que ahora las señales de que tu mamá es bien fuerte. Y eso, la verdad, me puso muy feliz. Llegamos ahora mismo a Guyana ya. Dime, sí, ya vamos a pasar por inmigración. ¿Llenaste el papel o no te han dado papel? Sí, como nos dio la gana, pero lo llenamos, sí. Mándame una foto a ver. No, ya no tengo tiempo para mandar fotos, me equivoqué en una cosa ahí, pero no pasa nada. Ella es mi mamá y mi tío. No era para saber si ya estabas por ahí o todavía. No, el chofer es que está allá en el aeropuerto recogiendo. Ok, era para saber porque no tienen conexión y no sabría si todo estaba bien por allá. Todo está bien, pero bueno, si me llama dentro de 2 minutos, 3 minutos, yo llamo al chofer y le pregunto. Ok, te lo agradecería. Yo te llamo para allá en unos minutos. El día de la entrevista fue enero 20, lunes. Ellos viajaron el 19 y un día después o horas después iban a tener la entrevista que les cambiaría su vida, mi tío y mi mamá. Nosotros teníamos la oportunidad de no volver a estar solos otra vez. Todo el mundo estaba con tensión, todo el mundo estaba agitado, todo el mundo estaba con las lágrimas afuera, todo el mundo estaba esperando a la expectativa de qué iba a pasar, de qué iba a suceder. Todo el mundo estaba como que loco. Yo estaba con mis niveles de estrés enorme, yo estaba súper alterado, Lía también por otra parte, mi familia en Miami, la familia de Cuba, todo el mundo estaba en un puro nervio. Entonces fue cuando sucedió la entrevista. Y lo cambió todo, lógicamente. Que ahora, sabiendo el resultado de la entrevista, y ahora que sé el resultado de la entrevista, es que me hace sentido todo el discurso o los discursos que Donald Trump ha dado todos estos días en las redes sociales. Estamos hablando de un presidente que económicamente puede que sea productivo. Estamos hablando de que va a ser lo mejor para nosotros los que vivimos aquí, va a ser lo mejor para los americanos. Todos reflejándose en el discurso. Pero en momentos de querer traer a la familia, creo que va a ser un poco complicado. Tendrías que ser ciudadano o por una reclamación. Mi mamá no se venía a quedar aquí. Iba a venir, iba a ir, iba a venir, iba a ir. Porque yo tengo una abuela de 90 años que no tiene otra persona quien la cuide. Era mi mamá. Todo pasa por algo. Y la enseñanza de todo esto fue que no importa las cosas que tengas en mente que puedan suceder. Las cosas van a pasar cuando van a pasar. Ella sabe que en un futuro va a poder compartir navidades con nosotros, cumpleaños con nosotros y buenos momentos que, bueno, se están perdiendo. Nosotros estamos muy contentos de poder brindarle eso en algún momento. Que no es ahora, pero va a ser en un futuro. Y tiene razón en todo lo que dice Trump. Literalmente va a ser así. Las cosas van a ser complicadas para las personas que no sean residentes ciudadanos de Estados Unidos. Y el trato de la embajada fue literalmente
2 preguntas que le hicieron. ¿Quién es Emerio Padrón? Mi hijo. ¿Cuántos hijos tienes? 1. Denegada. Ya, simplemente así. Denegada.